Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Y digan amén, por favor, cuando lo tengan. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oramos al Padre. Señor, estamos agradecidos a ti por la bendición de poder leer tu palabra, la Biblia. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos ministre y nos guíe en la totalidad de su comprensión, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos tu bendición para interpretar correctamente tu palabra. Asístenos, Señor, en esta tan difícil tarea. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hemos titulado este mensaje: los miembros ante la necesidad de otros. Los miembros ante la necesidad de otros. Como cada uno de nosotros es bien conocedor, Dios ha dicho en su palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo ¿qué? Con todo tu corazón. Y dice que el segundo más grande de todos los mandamientos es parecido y declara de esta manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que es interesante este punto. Si yo amo a Dios, es imposible que yo no pueda o no ame ¿a quién? A mi prójimo. Ame a mi semejante. Fíjense qué interesante que la Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, y da una razón muy específica. ¿Cuál es? Porque Dios es amor. También hay otro pasaje que dice: si tu hermano viene a ti con necesidad y tú pudiéndole suplir, le dice: vete en paz, Dios te bendiga. La Biblia cataloga a tal persona como un hipócrita. Dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que, inevitablemente, si tú has recibido a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador, y has sido bautizado y has sido añadido al cuerpo de Cristo, Dios demanda entonces de ti y de mí que vivamos una perfecta comunión y un amor verdaderamente práctico de el uno para con el otro. ¿Por qué digo del uno para con el otro? Porque generalmente los seres humanos tenemos una tendencia a esperar que todo el mundo nos ame. Nos gusta. Ciertamente nos gusta. Nos gusta que nos acompañen, nos gusta que nos visiten, nos gusta que nos hablen, que nos consuelen, que nos den, que nos traigan, etcétera, etcétera. Y rara vez, tenemos la disposición nosotros para ser recíprocos para con el otro. El Hijo de Dios tiene que aprender a marcar una diferencia con respecto a nuestro estilo de vida y con respecto a cómo vivimos la fe. Fíjense, la Biblia dice: si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? También los inconversos hacen estas cosas. Y dice Jesucristo también en el Sermón del Monte: si tú le das al que te da, ¿qué mérito tienes? También los inconversos hacen tales cosas. Se da cuenta que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, de cada uno de los miembros de su iglesia,
que tengan un corazón dispuesto para con Él, que actúen según la voluntad de Dios en esta área de la vida también, y que actúen en respuesta a las exigencias y a los mandatos de nuestro Señor. ¿A qué nos referimos? A bendecir y no maldecir, a dar sin esperar recibir a cambio, a dar desinteresadamente sin andar publicando por los cuatro vientos qué hacemos o qué dejamos de hacer por nuestro hermano que está en una necesidad determinada, sea espiritual, sea material, sea física, sea del tipo que sea su necesidad. La Biblia establece patrones en cuanto a cómo debe de ser nuestro comportamiento a la hora de hacer frente a las necesidades de nuestros hermanos. En primer lugar, descubrimos, hermanos, al estudiar la palabra de nuestro Dios, que los creyentes hemos de estar conscientes de que tenemos necesidades propias que Jesús conoce y que solo Jesús puede satisfacer. Si usted ha leído las bienaventuranzas, que es el texto que acabamos de dar lectura, usted se puede dar cuenta con facilidad, mi amado hermano en el Señor, que los seres humanos, aun cuando somos cristianos, experimentamos también crisis. Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice que por haber creído en Él vamos a estar libres de padecer crisis. Él dice, y es realista, en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde está la diferencia. Sí vamos a tener aflicciones, pero en Jesucristo y por las promesas que Él ha dado a nuestra vida, nosotros vamos a tener victoria sobre nuestras aflicciones. Dice la Biblia que alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O sea que una de las necesidades que comúnmente nos ataca a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es a veces, es en ocasiones, la pobreza. Pero no es necesariamente la pobreza material, sino la pobreza de espíritu. Porque muchas veces no somos ricos en buenas acciones. No somos ricos en demostrar nuestro amor para con el prójimo y para con nuestro hermano. No somos ricos en cuanto a ofrendar y dedicar y entregar a Dios todos nuestros dones, todos nuestros talentos. Y Dios pide de nosotros una totalidad de todo nuestro ser. Sin embargo, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Pastor, usted se está contradiciendo. Me está diciendo que a veces somos pobres en espíritu porque no hacemos esto y aquello y lo otro. ¿Y cómo Dios dice que soy bienaventurado por ser así? Le voy a explicar por qué. Porque si usted es un creyente concienzudo y usted realmente teme a Dios, usted se va a autoanalizar, se va a autoexaminar y al descubrir que no está entregándole a Dios la totalidad de todo su ser y de todo lo que Él espera de ti, vas a empezar a darte cuenta que dependes más de Él. Vas a empezar a buscar, vas a empezar a querer crecer, vas a empezar a querer que tu vida pobre de espíritu pase a ser una vida rica en espíritu. Y es ahí donde se va a manifestar la bienaventuranza de Dios sobre tu vida. Miren, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene necesidades de todo tipo. Vamos a hablar específicamente de las necesidades que son de índole espiritual. ¿Cuántas veces a usted le sucede que tiene ese pecado que le afecta momento tras momento, día tras día, y que se vuelve como un aguijón en la carne, tal y como lo decía el apóstol Pablo? Y usted, por más que lucha y quiere despojarse de él, se da cuenta que muchas veces no puede. Yo no sé usted, yo tengo ese tipo de aguijón también. En mi opinión muy particular, yo creo que todos cristianos tenemos una debilidad y un aguijón que nos seduce, que nos arrastra, que nos humilla ante Dios. Pero sea cual sea nuestro aguijón,
hay un mensaje de esperanza de parte de Dios para tu vida. Y es que Dios es más grande que tu aguijón. ¿Se ha puesto usted a pensar quiénes somos para con Dios? Muchas veces no experimentamos las victorias sobre nuestros aguijones. Muchas veces no experimentamos victorias sobre nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales, porque no nos aferramos del todo a cada una de las promesas que Dios nuestro Señor ha dejado para nuestra vida. Medite en esto. Él dice que somos sus ovejas y que hemos sido entregados en manos del Padre, lo dice Juan capítulo 10, y que nadie nos puede arrebatar de la mano de ¿quién? Del Padre. ¿Se da cuenta? No hay nada que nos pueda arrebatar de las manos de Dios mi Padre. Esto nos transmite un mensaje extraordinario. Es un mensaje de seguridad. De manera que cuando esa tribulación, ese mal pensamiento, esa angustia, esa necesidad te esté agobiando, usted tiene que ser lo suficientemente maduro como para elevar su voz al cielo diciéndole a Dios en oración: Señor, dame fuerzas, porque yo estoy en tus manos. Y ese es el momento donde usted tiene que aferrarse a la promesa de Dios y decirle a la tentación, incluso al maligno y a usted mismo: no me vas a destruir porque yo estoy en las manos de Dios mi Padre y Él ha prometido que nada me va a arrebatar de su mano. Entonces, piensen esto: si usted está en las manos de Dios y Él dice que nada les puede arrebatar, ¿podemos vivir nosotros confiados, descansados, seguros, tranquilos? Evidentemente. Entonces, el pueblo de Dios, los miembros de la iglesia de Cristo, debemos estar conscientes de que Dios no vive ignorante a nuestra necesidad. Él las conoce, cada una de ellas. Recuerde, Él es omnisciente. Él no vive ignorante. Él dice en el Salmo 121 que no duerme, que Él guarda tu entrada y tu salida, que no descansa y no lo hace velándote a ti y velándome a mí. Dice también la Biblia: si subiere a los cielos, ahí está Dios. Si bajare a la tierra, ahí está Dios. Si fuera a las profundidades del mar, aún ahí está Dios. Quiere decir que estamos en la presencia de Dios. Él no vive ignorante a nuestra necesidad. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la sabe. Entonces, esto debe de ser el incentivo que debe llevarnos a agarrarnos de Dios y clamar ante el cielo, interceder ante el Padre amado por nuestras necesidades, confiando en la promesa que dice que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Se da cuenta de ello? Entonces, cuando somos pobres en esta área y empezamos a buscar la solución, Dios actúa y eso trae como consecuencia que venimos a ser dichosos, felices, bienaventurados. ¿Sabe por qué Jesús les está diciendo a los fariseos que ellos no tienen eso? Porque ellos creen que por poseer todo en la vida y por tener el nombre de Dios en su boca, ya son bendecidos. Y están errados, porque el hombre, para la verdadera felicidad y para la verdadera bendición, no depende de lo material. Porque en lo material y en lo intelectual y en el hablar sin la dependencia de Dios, no está ni la bendición ni la felicidad. Esa bendición y esa felicidad es temporal. Mientras que cuando nosotros somos temerosos de Dios y dependientes de Dios todo el tiempo de nuestra vida, esa bendición y esa felicidad es de carácter eterno. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, esto nos mueve a convertirnos en un pueblo dependiente ¿de quién? De Dios. La pregunta es, ¿quiere Dios que seamos un pueblo dependiente de Él? Sí, Él lo quiere. ¿Por qué lo quiere?
Porque Él va a ser un Dios más grande cuando somos dependientes de Él que cuando no lo somos. La respuesta es un no, porque Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Dios no va a ser ni más grande ni más pequeño porque tú seas dependiente o no. Somos tú y yo los que necesitamos de la bendición del Todopoderoso. Somos tú y yo los que necesitamos su compañía día a día. Somos tú y yo los que necesitamos estar guardados en sus manos. Somos tú y yo los que necesitamos a Él como roca, castillo y fortaleza. Entonces, es dichoso el hombre que mirando su corazón y su condición se da cuenta de su miseria y decide acercarse ante el Padre Todopoderoso. Muchas iglesias hoy en día no están siendo bendecidas. Muchos cristianos hoy en día no están siendo bendecidos porque están dependiendo más de lo material y de ideas humanas que no de la voluntad y del propósito y de la gracia de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Gamaliel al Sanedrín cuando le dijeron a Pedro y a Juan? Recuerdan que Anás y Caifás les dijeron a Pedro y a Juan, vayan y no prediquen más el nombre de Cristo. Ya luego cuando estaban a solas, Gamaliel le dice a Anás y Caifás y a todo el consejo del Sanedrín, dejen a esta gente quieta, porque si esta obra no es de Dios, se deshace. Pero si es de Dios, tengan cuidado, no estén peleando contra Dios. En estas palabras hay una verdad implícita. Lo que no es de Dios, ¿qué le pasa? Se deshace. Pero lo que es de Dios, permanece. Pero permanece cuando dependemos de Dios. Si usted lee el libro del Apocalipsis, habla de candeleros. Los candeleros son iglesias. Y dice que a la iglesia tal más cual, haz esto y aquello. Si no dice, si no tu candelero va a ser quitado. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que vas a dejar de existir. Cuando una iglesia no responde a la voluntad de Dios y no vive dependiente de Dios, tal iglesia pasa a ser lo que en hebreo es Loami, pueblo no de Dios, pueblo apóstata. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios para seguir tras intereses personales e ideas de hombres. ¿Quieres tú ser un cristiano exitoso? Tienes que reconocer tu misericordia y depender de Dios. ¿Queremos ser una iglesia exitosa? Tenemos que reconocer nuestras miserias como seres humanos y aprender a depender 100% de Dios. En tanto y en cuanto no hagamos esto, no esperemos nunca las manos de Dios extendiéndose para bendecirnos. Y le voy a decir algo. La mano de Dios bendiciendo nuestra vida no es necesariamente cuando todo está bien, ni cuando todo va bien. Hay momentos en los cuales Dios permite ciertas tribulaciones, momentos difíciles, cosas incluso indeseables en nuestra vida, injusticias, para que nosotros seamos más dependientes de Él y aprendamos a moldear nuestra vida a la voluntad de Él. ¿Cuánta gente nos conocemos que si no hubieran tenido un accidente y estuvieran al borde de la muerte, no se hubieran convertido? ¿Cuánta gente no conocemos que quizás hoy en día están paralizados en una silla de ruedas, pero salvos porque se acogieron a la misericordia de Dios y que a lo mejor si hubieran estado sanos, hubieran sido duros de corazón para la recepción del Evangelio? Y quizás usted se diga, pero pastor, ¿por qué tenemos que pasar por una experiencia traumática para llegar a ser cristiano? No todo el mundo pasa por esa experiencia traumática. Hay gente que tienen que pasar porque de otra manera no iban a ser salvos. Entonces, en el fondo, la experiencia traumática se vuelve en un objeto de alabanza a Dios, porque lo más importante es la salvación ¿de qué? Del alma. Porque al final nuestro cuerpo en este mundo es pasajero, es terrenal. Y Dios un día pondrá fin a todo el sufrimiento humano. Aún
nivel tan elevado que nuestra mente todavía no lo puede imaginar. El cojo avanzará, la lengua del mudo hablará, el sordo oirá, el ciego verá. ¿Se imagina usted qué bendición? O sea que la totalidad de todas nuestras miserias y sufrimientos llegarán a un fin en el día del establecimiento del reino definitivo de Cristo nuestro Señor. Todos nuestros defectos van a desaparecer. Todos. Yo voy a tener 4 dientes. Nunca me salieron 4 dientes, siempre me salieron 2. Yo siempre lo digo, voy a tener 4. Y no postizos, de verdad. ¿Ah? Y qué bendición, mis hermanos. Qué bendición. Los creyentes hemos de estar conscientes de que el Señor nos invita. Él ve la necesidad de otro. Escucha esto. Y cuando ve la necesidad de otro, nos invita a ser sensibles ante las necesidades del otro para que vayamos en su auxilio y en su rescate. Por eso Él nos ha establecido como pueblo de Dios. Existimos como pueblo de Dios no solo para predicar el Evangelio, no solo para alabar y adorar el nombre de Dios, sino también para vivir en comunión los unos con los otros. Y esta comunión es con el Padre y con el Hijo, dice la Biblia. Y esta comunión implica tomar acción en favor de nuestro hermano. Si usted lee el Nuevo Testamento, algo que a mí me impacta es que la gente traía todo cuanto poseían y lo ponían a los pies de los apóstoles y dicen que lo compartían y tenían todas las cosas en común y no había necesidad. Qué cosa tan hermosa. Y qué triste que la iglesia perdió esto, porque luego cuando usted lee 1 Corintios, ve al apóstol Pablo censurando a la iglesia de Corintios diciéndole, algunos se adelantan para comer y se comen todo lo que hay y no dejan nada para nadie. O sea que la gente decayeron. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, esta iglesia, cada uno de nosotros ha de tomar acción en su vida como cristiano para empezar a demostrar nuestra fe, no por nuestro hablar, sino con nuestros actos. Porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 que Dios nos ha creado para buenas obras. Y a veces las buenas obras no implica tanto el llevarle un pedazo de pan a un hambriento. A veces las buenas obras es tan sencillo como decirle a una persona, te amamos en el Señor y estamos orando por ti. Tuve un profesor en el seminario que decía, ustedes como pastores un día se van a encontrar que van a tener que ir a asistir a una familia que acaba de perder a un niño de 4 años de cáncer. Dice, no se meta a decir nada, ese no es momento de hablar. Decía este pastor, dice, este es momento de que usted como pastor sencillamente esté ahí. Porque a lo mejor en ese momento un abrazo o una mano extendida puede decir más que palabras que se la puedan llevar el viento y que no traigan ningún consuelo. Y es cierto, es cierto. Mire, nosotros tenemos que ser distintos a como es el mundo. El mundo da para recibir, nosotros tenemos que dar porque nace del corazón dar. El mundo ayuda al necesitado para buscar gloria de los hombres. En este país es muy común los que tienen dinero dar dinero a instituciones benéficas, pero no lo hacen porque aman al prójimo, lo hacen porque los liberan de los impuestos. Y no es lo mismo pagar $1.000.000 en impuestos que no pagar nada por darle $1.000 a una institución benéfica. Ese no puede ser nuestro espíritu a la hora de dar. Nuestro espíritu a la hora de ayudar a un hermano no es para sacar provecho. Tiene que ser para honrar a Jesucristo como una muestra de amor hacia mi hermano.
necesitado. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia no hagas sonar trompeta cuando des tu ofrenda al necesitado? Porque cuando nosotros andamos gritando a los cuatro vientos en que yo ayudo y dejo de ayudar, con esa actitud yo estoy humillando a mi hermano necesitado. Y Dios no le agrada ni un tilín así que humillemos a nuestro hermano. A tal punto que dice la Biblia que aquel que le diga fatuo a su hermano, el tal es homicida. O sea, Dios aborrece todo tipo de humillación para con otro ser humano. ¿Y quiénes somos nosotros para sacar ventaja de las necesidades de otros? ¿Quiénes? Si lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y por la misericordia de Dios. Entonces, más bien en nosotros debe estar presente el concepto de que si tenemos es porque Dios los ha permitido y porque quiere que usemos nuestros bienes para bendición de otros. Miren, nunca te dé miedo extender tu mano para bendecir. Nunca te dé miedo despojarte de algo tuyo para suplir la necesidad de otro. Porque Dios que ve todo esto, Dios que contempla todo esto, te va a bendecir. Porque Dios bendice al dador alegre. Y no estoy hablando de dar dinero. No. Estoy hablando de dar más que dinero. Dar tu tiempo, dar tu amor, tu preocupación, tu interés, quizás alimento, quizás un medicamento, quizás una ayuda. Teníamos un anciano en la iglesia nuestra en Cuba. Él tenía 90 y tantos años de edad. El Señor había casi que sepultado a toda su familia, no le quedaba a nadie. Y yo recuerdo que su casa usted iba y siempre estaba impecable, de limpia. ¿Y saben por qué? Porque el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia había tomado la decisión de dividirse en parejas para cada semana ir a limpiarle la casa a este hermano. Y las femeniles de la iglesia, un día sí, un día no, iban y le hacían su comida y se la dejaban hecha. Un testimonio precioso. Recuerdo también otra hermana que se llamaba Norma Mato, ya está con el Señor. Esta hermana, ella nunca pudo tener hijos. Y ella tenía una casa muy grande y muy buena porque en el otro gobierno en mi país, ella había sido la secretaria del juez de mi pueblo. De hecho, era la esposa del juez de mi pueblo también, secretaria esposa. Y fue gente que tuvieron mucho dinero. Y uno de los parientes más cercanos, un sobrino o algo así, por la ambición de querer tener la casa de la hermana, se fue a vivir con ella, se les impuso. Y le empezaron a echar medicamentos en todas las bebidas de la hermana. Y nos pasó que dos de nuestros pastores en una ocasión fueron a visitar y todo el que tomaba el agua que ella le ofrecía caía como pollo ahí, desmayado, durmiendo varios días. Y eran los altos medicamentos que le estaban dando. En fin, que ella cae en un hospital debido a esto, enferma. Y los 36 días creo que fueron que estuvo hospitalizada, su familia no se apareció nunca allí. Y cada uno de los miembros de la iglesia se fue turneando para cuidar de ella en el hospital, sin interés de recibir nada. Eso es el tipo de amor que Dios quiere de su pueblo. Que desechemos, que pongamos a un lado la apatía para con la necesidad de nuestro hermano y tomemos acción cuando veamos a alguien en necesidad. No acción de criticar, no acción de juzgar, sino la acción del hacer. Porque ese es el tipo de iglesia que Dios quiere que seamos.
Desafortunadamente las iglesias se han convertido en todo lo contrario. Todo lo que le pueda sacar al que viene a mi congregación, pues mejor. Está pasando. Incluso hermanos que por una razón u otra no tienen papeles, no pueden tener un buen trabajo, incluso falsos pastores y sinvergüenzas que se atreven a decirle a esta pobre gente: pide un préstamo para que des tu diezmo, Dios te va a bendecir. ¡Hipócrita! Eso no es de Dios. Porque la Biblia lo que enseña es que cuando tu hermano tiene necesidad, tú como iglesia tienes que ir a suplir, no quitarle lo poco que tiene para mantener a su familia. No. Eso es deplorable ante los ojos de Dios. Eso no es amor. Amor es ver la necesidad del hermano, identificarse y suplir, no saquear. La iglesia tiene que ser el lugar donde todos tenemos las cosas en común y donde nuestros hermanos son asistidos. Basta ya. Basta ya de un pueblo hipócrita en la fe que anda diciendo Dios te bendiga y no le importa la necesidad del hermano. Nosotros tenemos que marcar diferencias. Tenemos que ser ese pueblo conforme a la Biblia. No se crean esa mentira antibíblica de que si tú siembras aquí vas a cosechar en el cielo y mientras más des aquí más vas a recibir. No. El tesoro en el cielo se hace cuando yo practico el amor genuino con mi hermano. Eso es lo bíblico. El verdadero ayuno que dice la Biblia que es, no es meterte 4 horas, 40 días y 40 noches. He oído gente que dice, estoy haciendo ayuno de carne, solo como verdura y agua. Eso no es ayuno. Ayuno es no comer absolutamente nada. Conocí a uno en mi país un señor llamado Orson Vila, que él hacía ayuno de 40 días y 40 noches y que se sostenía con hielo. Tú no estabas en ayuno. Se metió a decir que iba a venir un tsunami sobre Cuba, iba a destruir toda la ciudad de Nuevita y toda una serie de cosas. Eso fue en el 98 por allá, 94 o 2004, no recuerdo muy bien. No pasó absolutamente nada. Ese año hizo una sequía como nunca. Se enojó ese señor con un pastor que yo conozco, porque ese pastor le dijo, Dios no oye profecías de burro. Pero ¿cómo te atreves tú a hablar de parte de Dios algo que Dios no te ha dicho? Mire, el verdadero ayuno dice la Biblia que es que dar de comer al hambriento, cubrir al huérfano y a la viuda. Dice también Pedro que la religión pura y sin mácula es visitar al enfermo, dar de comer al hambriento y a la viuda. Dice que somos bienaventurados cuando le damos un vaso de agua a estos mis pequeños. ¿Qué significa un vaso de agua? Significa cuando somos capaces de dar aún lo más mínimo y de menos valor con una buena intención, con una acción genuina salida del corazón. Ese es el pueblo que Dios quiere. Los creyentes hemos de estar conscientes de que debemos poner por obra todo lo anteriormente dicho. Porque Dios no quiere un pueblo que habla. Dios quiere un pueblo que actúe. Dios no quiere un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Dios quiere un pueblo que hace lo que sabe que tiene que hacer.
Dios quiere una iglesia que se mueva en un ambiente de obediencia absoluta a todo lo mandado por Dios. Qué pronto somos nosotros, así de pronto, cuando de criticar se trata a un hermano, o de juzgarle, o de compartir lo que le pasó o lo que hizo mal hecho. Vamos a usar la palabra compartir. Y cuidado, porque el diablo disfraza el chisme y la murmuración de espiritualidad. Hermana, tenemos que orar por fulano de tal. Pobrecito, hay que orar mucho con él porque él ha caído tremendamente. Y te digo esto para que oremos, para que Dios nos restaure, pero es que él es un sinvergüenza porque mira, ¿te enteraste lo que hizo? Hizo esto y aquello y disfrazamos el chisme ¿de qué? De espiritualidad. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y eso a Dios no le agrada. Mire, el que está sentado junto a ti, al frente, atrás, al lado, y no tenemos arriba porque no hay balcón, en la iglesia, es tu hermano. Fue salvado por el mismo Cristo que te salvó a ti, limpiado con la misma sangre, redimido por el mismo Señor. No es tu enemigo. Tu enemigo es el pecado y el diablo. Tu enemigo es el chisme cuando tú te levantas contra él, cuando tú lo juzgas a él. Ese es tu enemigo. Pastor, pero es que la iglesia tiene que ser santa. Sí, hay muchas maneras de corregir y de amonestar al que hace lo indebido. Y el chisme, y el comentario, y el juicio nunca lleva a ningún tipo de edificación. Eso destruye. Ya bastante es penosa la caída de un hermano para que encima le echemos todos los perros del comentario de la iglesia. Eso no es amor. Amor es como dice Cristo, que ve al hermano ardiendo y va en su búsqueda. Pero va en su búsqueda con el mismo espíritu del buen pastor, que cuando encuentra la oveja perdida, no le da una patada para que siga cuesta abajo, sino que la toma en sus brazos, sana sus heridas y la lleva al redil. La lleva al encuentro con el Padre. Eso es amor. Tenemos que aprender a parar al que viene sembrando este tipo de cosas. El creyente tiene que aprender a detener todo esto. Hermano, ¿te enteraste? No me he enterado, hermano, y la verdad no me quiero enterar tampoco. Muy interesante su opinión, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto. Y ven, vamos a confrontar el asunto. Tenemos que aprender a vernos como lo que somos. Hermanos, no enemigos. Nuestro único enemigo es el diablo. Decía un pastor que conocí, al que no quiere caldo, se le dan 3 tazas. Y ese que te cae gordo en la iglesia, ten cuidado, Dios no te lo ponga a vivir en la misma morada que tú en el cielo. ¿Sabes qué, mi hermano? Hay hermanos que son más difíciles de amar que otros. Porque todos tenemos diversidad de personalidad, de carácter. Pero eso no es una justificación para no amar. Porque la Biblia dice, los más fuertes y espirituales lleven la carga de los débiles. Entonces, no tenemos justificaciones. ¿Se da cuenta que el amor es benigno, es sufrido, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita y cubre multitud de qué? De pecados. O sea, pasa por alto todo tipo de ofensas. El amor verdadero logra todo eso. Y si no amamos de esa manera, no hemos conocido a Dios. Porque de esa manera nos ha amado Dios a nosotros. ¿O crees tú que tú eras santo de la devoción de Dios? Dígame. ¿Crees tú que nunca has ofendido a Dios? Oiga,
O hasta soñando ofendemos a Dios. ¿Sí? Hasta de esa manera. Entonces, mis hermanos, si Dios ha tenido paciencia y misericordia y ha decidido actuar en nuestro favor, nosotros que somos imitadores de Él y que somos llamados a amar al prójimo, hemos de tener paciencia, amor y misericordia para con todos nuestros semejantes. Y así, y solo así vamos a ser verdaderamente bienaventurados. Amén.